La idea básica es presentar una breve referencia de lo ocurrido en el escenario macroeconómico en los últimos años. La economía argentina ha estado caracterizada por una tasa de crecimiento importante y plantear la hipótesis de que por errores de diseño de la política económica, la economía ha entrado, además de los efectos que pueda tener la crisis del capitalismo internacional, ha entrado en un proceso que exige rediseñar integralmente la política económica. Piensen que ese comportamiento de la economía creciendo a tasas del 7 o el 8% se asentó en un tipo de cambio alto, es decir, un dólar caro, en una situación de solvencia fiscal muy importante, superávit fiscal muy importante, y en un sector externo muy fuerte, ayudado obviamente por la evolución internacional de los precios que exporta Argentina, y eso le permitió a Argentina acumular reservas internacionales, le permitió crecer y le permitió hacerlo al principio con una tasa de crecimiento de los precios relativamente baja hasta el 2007, ¿no? Una sucesión de decisiones que ha adoptado el gobierno nos han llevado a un escenario en el cual el tipo de cambio ya no es alto, la situación fiscal ya no es de solvencia y el sector externo mantiene, el superávit comercial básicamente sobre la base de restricciones comerciales. A todo eso hay que sumar que se ha planteado un problema estructural muy grave con energía y combustible, de manera tal que lo que debería pensarse es que hay que rediseñar integralmente la política económica. Lo que ha venido haciendo el gobierno es tomar, referencia de un problema y tomar una medida aislada. Por ejemplo, tiene problemas con la inflación, entonces dice, bueno, vamos a hacer un acuerdo de precios, que obviamente por sí solo no garantiza la estabilidad de precios. Tiene problemas porque tiene su situación fiscal complicada, dice vamos a bajar los subsidios. Y ese anuncio dura 2 meses, y a los 2 meses cambia y dice no, vamos a modificar el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco Central para que nos puedan financiar los déficits del sector público el Banco Central con adelantos transitorios. Ve que tiene un problema de salida con el dólar, y la decisión que toma dice, bueno, vamos a poner un sistema por el cual vamos a prohibir que se atesore en moneda doméstica y vamos a restringir el uso a particulares de la posibilidad de compra de dólares. Y hace 2 semanas anuncian la emisión de títulos para que los que tienen dólares que no están declarados los entreguen al gobierno, y a cambio de eso le va a dar un título. Esa sucesión de contradicciones tiene más que nada que ver con que el gobierno registra el problema, pero las soluciones o las medidas que adopta, lejos de resolverlo, generan dosis crecientes de incertidumbre, y eso es lo peor que puede ocurrir para la economía, ¿no? Más allá de que el futuro siempre es esencialmente de incertidumbre, pero hay ciertas cosas que son, me parece obvias. El gobierno no va a tomar ninguna medida de aquí a las elecciones, seguramente, que le pueda significar algún costo en términos electoral, pero el gobierno sabe que la inflación castiga a los sectores de ingresos fijos, en los cuales espera tener un nivel de adhesión importante, en los asalariados. Y entonces toma estas decisiones de acordar precios. Creo que indudablemente lo que va a ocurrir probablemente después de las elecciones, yo no creo que estemos en las vísperas de un Rodrigazo, sinceramente, no creo, a menos que la torpeza en el manejo de la cuestión monetaria y fiscal sea muy grande. Pero sí creo que vamos a llegar con parches a la elección, y en ese momento, me parece a mí, el gobierno tendrá que tomar una decisión que tiene que ver con tratar de resolver las distorsiones que se han ido acumulando. Es decir, cuando uno tiene precios administrados, hay precios que se atrasan mucho. Cuando yo tengo la política que hemos tenido en materia de tipo de cambio, es obvio que el dólar hoy está atrasado. Si no, se replican situaciones que en el pasado hemos vivido. Yo, hablando con los empresarios, a veces tengo la sensación de eso que se llama déjà vu, de lo ya vivido. ¿Por qué? Porque vivimos en los 90 situaciones en que el gobierno se había enamorado de la relación cambiaria 1 a 1 y terminó en un estallido, ¿no? Yo creo que hemos aprendido, y que eso debería motivar un diseño integral que no supone necesariamente la modificación del tipo de cambio a 8 pesos, a 9 pesos, cosas por el estilo, sino lo que sí supone es hacer consistente la política fiscal, que no puede ser expansiva alegremente, con la política monetaria. Fíjese que entre diciembre del 2012 y diciembre del 2011 la base monetaria de la Argentina creció 42%. Entonces,
es obvio que eso en algún lado se expresa ese poder de compra del dinero. Y entonces eso tiene consecuencias sobre el tipo de cambio, sobre los precios. El gobierno lo ha advertido y ahora yo traigo un dato que es mayo contra mayo. Ha tratado de que crezca menos, pero de todos modos ha crecido 37%. Entonces digo, hay que hacer consistente lo monetario con lo fiscal y con lo cambiario, y probablemente en ese contexto sea más factible imaginar un escenario en el cual el tipo de cambio sea un poco mejor, ¿no es cierto?, que sea tipo de cambio múltiple, porque sin lugar a dudas para el sector industrial el tipo de cambio que hace falta para que sea competitivo es distinto del que puede ser para el que produce granos en la Argentina. Pero no, en economía se puede hacer casi cualquier cosa, pero no se pueden evitar las consecuencias. Y me parece que estamos en un escenario en que si el gobierno no reflexiona, podemos llegar en algún momento a situaciones críticas.